Decidir por lo que vemos es para todos. Decidir sin ver aún es un desafío de valientes. Tiempo de decisión. Un camino. Una voz. Muy buenas tardes para todos aquellos que están conectados aquí en la página de la Iglesia de Cristo Refugio de Paz, aquellos que están conectados también por YouTube. Queremos saludarlos, darles la bienvenida a esto que es Tiempo de Decisión. Hoy es un día especial, es un día en el cual no podemos estar aquí presentes los 4 integrantes de Tiempo de Decisión. Quiero mandarle un saludo a Nicolás, a Axel, a Guillermo, que seguramente estarán conectados también y podrán compartir con nosotros estos minutitos. Hoy vamos a hacer algo un poquito más breve, pero nos gustaría como grupo darles un mensaje. Muchos de ustedes, y creo que la mayoría de la sociedad, sabe el momento que estamos atravesando. Es un tiempo en el cual todos nosotros estamos dentro de nuestras casas y creo que es algo que debemos pedirle al Señor que nos haga entender por qué lo vivimos. Y veía en la palabra del Señor en Salmos, capítulo 90, versículo 12, en Dios habla hoy, que dice: enséñanos a contar bien nuestros días para que nuestra mente alcance sabiduría. Y qué tremendo, porque estamos transitando varios días dentro de casa y los vamos a seguir transitando. Y qué tremendo que así como nosotros contamos los días, hoy es lunes, martes, miércoles, hace 3-4 días que estoy en casa. Qué lindo sería que nosotros podamos adquirir esta inteligencia, esta sabiduría para entender y que contemos los días de acuerdo a la mente del Señor. Yo creo que el que la sociedad esté en su casa es algo de mucha bendición para prevención de esto que está aconteciendo en el mundo entero, y también es una oportunidad que Dios nos da. Estamos en el año de la reconciliación y sabemos que para los que amamos al Señor todo nos coopera para bien, todo nos coopera para avanzar. Y qué tremendo que veía en la palabra del Señor ejemplos de cosas que suceden dentro de las casas. Usted en este momento está viendo esta transmisión desde su casa y qué tremendo que pasan cosas, y en este mismo instante que usted está viendo está pasando algo. Si usted mira a la derecha, a la izquierda, va a ver que está pasando cosas en su casa, y también en lo espiritual están pasando cosas dentro de nuestros hogares, y creo que el Señor al refugiarnos dentro de nuestros hogares anhela que las cosas que pasen sean para bien, sean para que avancemos, sean para que quizás reiniciemos cosas que quizás no estuvieron muy bien en nuestra vida. Veía en la palabra del Señor, vamos a dar algunos ejemplos bíblicos para que queden atesorados en nuestro corazón y en estos días los podamos repasar y juntos podamos avanzar y aprender un poquito más de la palabra del Señor. Génesis 7:1 en traducción lenguaje actual. Miren lo que dice. El contexto bíblico es Noé a punto de subir ese arca porque venía un tiempo nuevo para la tierra. Entonces Dios le dijo a Noé: entre toda la gente de este tiempo he visto que tú eres el único hombre bueno. Por eso entra en la casa flotante con toda tu familia. Qué tremendo, porque esta versión, la traducción lenguaje actual, no dice arca, sino que dice casa flotante. Y qué tremendo que dentro de esa casa estaba resguardada la familia, estaba Noé como padre de familia y toda su casa. Y qué tremendo que si vos mirás a tu alrededor están tus familiares. De alguna manera el Señor en este tiempo nos pone dentro de esa casa flotante, ¿no? Nos pone dentro de esa casa, de ese arca que es nuestra casa, nuestra familia. ¿Para qué? Para guardarnos de lo que está sucediendo en el mundo entero, y también no solamente para guardarnos, sino para que cuando esto termine, nosotros comencemos un nuevo tiempo, comencemos un reinicio, comencemos un tiempo en el cual nuestra familia, nuestra casa sea de bendición. Si vemos el ejemplo de Noé, cuando ellos salieron del arca no sucedieron cosas muy buenas. Y qué tremendo que en nuestra familia roguémosle al Señor que cuando salgamos de este tiempo de estar refugiados en nuestras casas, en nuestras arcas, sucedan cosas de bendición en nuestras familias. Y creo que el Señor nos guarda en nuestras casas, en esas casas flotantes, como le dijo, me encanta esta versión a Noé. ¿Para qué?
para resguardarnos de lo que está sucediendo, pero también para marcarnos que viene un tiempo nuevo, que viene un tiempo en el cual nuestra familia deben pasar cosas buenas. Vemos que tenemos ejemplos en la Biblia para tomar lo bueno y para desechar lo malo. Cuando ellos salieron del arca sucedieron cosas que no fueron buenas en cuanto a los hijos de Noé. Entonces, tomemos lo que estamos viviendo, adquiramos sabiduría. El Señor nos guarda en el arca, pero cuando termine este tiempo, salgamos y salgamos con un renuevo y que nuestra familia sea bendecida. Veo otro ejemplo en la palabra del Señor que es impresionante, ¿no? Ahí estaba el profeta Eliseo, estaba transitando y qué tremendo, porque si usted tiene Biblia, y qué lindo que en estos días aprovechamos y que leamos Biblia, porque tenemos tiempo, eso es excelente. En 2 de Reyes capítulo 4, versículo 4, el título de esta historia es El aceite de la viuda. Y qué tremendo, porque dice el aceite de ¿quién? De la viuda, de esa mujer. Y en el versículo 4, vamos a leer del 4 al 8, vamos a leer algunos versículos. Dice la palabra del Señor: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse a 2 de mis hijos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella le dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos. El Eliseo le dijo: encerrate vos y tus hijos en tu casa y echa en todas las vasijas, y cuando una está llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta de esa casa, y encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba de aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo un hijo suyo: le dijo a uno de sus hijos: tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Ahí vamos al versículo 6. Entonces vemos que usted conoce la historia, que empezaron a multiplicarse esas vasijas llenas de aceite, ¿no? En el versículo 7 dice: vino ella luego y le contó al varón de Dios, el cual le dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vividos, y tú y tus hijos vivan de lo que queda. Entonces, viendo esta historia, no es solamente el hecho de que ellos se encerraron en su casa y pasó esto que solamente ocurrió algo natural, de que ellos pudieron pagar esa deuda que tenían, y qué tremendo, porque hice hincapié en el título de esta historia, que es el aceite de la viuda. Era el aceite que ella tenía, y qué tremendo, porque viendo un poquito, ella tenía aceite en su casa, pero tenía poca. Y qué tremendo que pasó un milagro tremendo, pero pasó más que el milagro de esa multiplicación, sino que yo veo que en esta familia se despertó otra vez la fe. En ese momento de estar encerrado se despertó la fe nuevamente, porque vemos que ella era una mujer que estaba casada con uno de los hijos de los profetas. Entonces en esa casa había fe, en un tiempo en esa casa había mucho aceite. En un tiempo esa familia creía en el Señor. Y qué tremendo, porque ella llegó al punto de no creer más, de solamente decir: me queda esto de aceite. Porque cuando el profeta le dijo: ¿qué tienes en casa?, ella dijo: no tengo nada. Pero sí tenía, algo tenía aceite. Y qué tremendo que quizás en los hogares, ¿no? Quizás en las familias nos está pasando, o nos puede llegar a pasar esto. El hecho de que en un tiempo nuestra familia era una familia de fe, nuestra familia tenía desafíos de fe, incluso en lo económico teníamos desafíos, dificultades, pero teníamos fe. Pasaban cosas porque pasan cosas en la vida, pero teníamos fe. Pero esta familia, esta mujer, se apagó la fe, y creo que se apagó primero en ella y después en sus hijos, ¿no? Porque qué tremendo que muchas veces los padres, si nos están escuchando padres, los padres son dentro de la casa son un motor grande de fe.
vemos que nuestro Señor nos dice que escuchemos su palabra, la palabra del Padre, para que nuestra fe crezca. Entonces, aquellos que tienen hijos, en estos tiempos complicados que estamos viviendo, transmitanle fe a sus hijos. Y eso usted lo va a ver, que si usted como padre se le apaga la fe, se apaga la fe en la familia. Entonces yo creo que Eliseo llegó a esta casa para que el aceite de esta mujer crezca, para que la unción crezca. Y bueno, vemos que hubo bendiciones porque también salieron de deudas y tuvieron unción nuevamente. Usted sabe que en la palabra del Señor el aceite es figura de la unción del Espíritu Santo. Y vemos que le quedaba poco. Vemos que se había apagado la fe, quedaba poco aceite. Pero después de esta bendición, dice que el aceite fue una cosa que fue impresionante cómo se empezó a multiplicar. Y Dios viene con bendición para las familias. En estos tiempos donde estamos encerrados, donde estamos en familia, el Señor viene a darnos nuevas oportunidades y oportunidades para tomar decisiones. Este programa se llama Tiempo de Decisión. Tomar buenas decisiones cuando salgamos del arca, cuando salgamos de la casa. También el Señor viene a nuestra casa cuando vemos que estamos en dificultades, cuando estamos encerrados. La clave es encerrarse, pero pedirle al Señor que nos bendiga, que nos ayude en este momento. Esta viuda, esta mujer se encerró con sus hijos y vino un nuevo tiempo en el cual la fe de esa casa creció nuevamente, donde hubo aceite nuevamente. Y qué tremendo que algo habían perdido. Esta familia había perdido esa fe, había perdido esa abundancia de aceite, esa abundancia de unción. Y vemos, por último, les quiero dar un ejemplo más y para que ustedes sigan en sus casas buscando qué cosas pasan dentro de la casa. Porque esto que estamos viviendo lo permite el Señor. Y lo permite el Señor para enseñarnos cosas, para que en este año de la reconciliación hagamos algunos ajustes en la familia, en nuestra vida, en lo particular, en muchos aspectos. Y veo un ejemplo en Lucas 15:8, que esto es algo para terminar, ¿no? Algo perdimos. Quizás en todo en este tiempo, en este año que comenzó, en este 2020, algo perdiste, algo ya no es como antes en tu vida. Y quizás tu relación con el Señor ya no es como antes, quizás tus ganas de ir a la iglesia. Yo creo que con estos días nuestras ganas de ir a la iglesia están aumentando mucho y de alguna manera es bueno porque cuando podamos otra vez salir y bueno, realizar las actividades lo vamos a hacer con muchas más ganas y el Señor permite todo por algo, ¿no? Y qué tremendo porque quizás perdiste esas ganas de ir a la iglesia, perdiste esas ganas de orar, perdiste esa fuerza espiritual que un día tuviste. Y qué tremendo, en Lucas 15:8 dice: ¿o qué mujer tiene 10 dracmas? Si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Entonces, el encender la lámpara, que lo que hizo esta mujer, significa que las lámparas en la antigüedad, ¿con qué funcionaban? No tengo a Guille o Nico para preguntarles hoy, pero las lámparas funcionaban con aceite. Entonces acá vemos que en este tiempo esta mujer perdió algo y ¿qué hizo? Se encerró en su casa y empezó a hacer un trabajo el Señor dentro de su hogar. Y lo primero es que encendió la lámpara. Otra vez se preocupó por tener aceite para que la lámpara esté encendida. Entonces ella buscó esa unción, buscó del Señor. Cuando encendió la lámpara, ella cuando se abrieron sus ojos espirituales vio que había que barrer ese lugar. Ustedes saben que el pecado tipifica el polvo, tipifica aquellos pecados y a veces cuando nosotros dentro de la casa, en estos momentos donde estamos todos juntos o quizás vivís solo y tenés que estar solo, es una oportunidad para que encendamos la lámpara, que busquemos aceite, que busquemos al Espíritu Santo y que quitemos, que barramos ese pecado y que se hagan ajustes de bendición en nosotros. ¿Y para qué? Para buscar con perseverancia. Porque ella lo que hizo fue, en este orden, ella encendió la lámpara, ella empezó a barrer ese lugar y dice que buscó
buscó eso que había perdido hasta que lo encontró. Entonces, en este tiempo, el Señor nos permite que estemos en casa, no solamente para que veamos Netflix o para que veamos películas o solamente para que tengamos unas siestas muy largas. No, yo creo que el Señor nos guarda en casa para que tengamos ciertas cosas de bendición en la intimidad. Nosotros, la palabra le dice, somos casa, somos templo. Lo que hace el Señor es para habitar en nosotros, nos mete en un proceso impresionante en el cual nos renueva, en el cual nos hace un lugar propicio. Usted y yo no éramos lugar propicio para que el Espíritu Santo esté dentro de nosotros, pero su trabajo es que se vuelva un lugar propicio. Entonces, el Señor está haciendo en nosotros un trabajo para terminar y para dejarles esta palabra. Seamos como esa casa de Noé, como esa casa en la cual venía un tiempo nuevo y el Señor los guardó en esa casa para sacarlos de ese lugar con bendición. Pero cuando termine todo esto, veamos qué decisiones tomamos. Veamos que no nos equivoquemos, sigamos buscando al Señor como nunca antes. Si en nuestra casa se apagó en este tiempo la fe, el Señor está enviando una palabra, así como envió a Eliseo, y está trayendo una palabra en la cual nos lleva a tomar una decisión. Eliseo le dijo, bueno, pidan vasijas y pidan y tomen una decisión, y ellos lo tomaron. Enciérrense y se encerraron. Y ahí surgió una bendición en la cual volvieron a tener unción, volvieron a tener visión espiritual, volvieron a tener fe. Y creo con todo mi corazón que eso está pasando en nuestras casas. Algo que perdimos, esa mujer perdió la dracma. Esa mujer perdió aquella bendición, algo que ella lo tenía antes. Porque dice que lo perdió porque lo tenía. Pero ella tuvo que tomar unas ciertas decisiones, tuvo que buscar la unción para encender la lámpara, tuvo que barrer ese lugar para poder con perseverancia recuperar aquella bendición que tenía. Vemos que los discípulos estaban con Jesús y estaban cenando. En un momento de esa cena el Señor se levanta y se quita su manto y empieza a querer limpiarles, lavarle los pies a los discípulos. ¿Eso sucedió? ¿Dónde sucedió? En una casa. Porque ellos dicen que estaban comiendo. Estaban ahí en la casa, estaban comiendo y el Señor de la nada se paró y le quiso lavar los pies a los discípulos. Pedro le dijo, no quiero que me laves los pies. Y Jesús le dijo, si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. No vamos a poder caminar juntos si acá en la casa, en este tiempo de intimidad, no te lavo los pies. ¿Qué significa que nos lave los pies el Señor? Es que nos limpie nuestro caminar. Que aquellas decisiones malas que tomamos, el Señor las limpie. Eso es figura de limpiar nuestros pies. Entonces, en estos tiempos que tenemos, pidámosle al Señor, así como leímos en la palabra del Señor, que nuestra mente adquiera sabiduría para entender que no es solamente un tiempo para estar de ocio en nuestras casas, o un tiempo quizás está bueno limpia en las casas, sino que es un tiempo también para que en lo espiritual crezcamos. Enséñanos a contar bien nuestros días para que nuestra mente alcance sabiduría. Como parte del equipo de Tiempo de Decisión les dejo una bendición, un saludo a todos aquellos que se estuvieron conectando. Los bendecimos. Queremos contarles a todos que estamos en oración, estamos en oración por nuestro país, por todo el mundo, sabiendo que la venida de nuestro Señor está muy cercana. Ya en estos últimos tiempos no es la voz de un hombre, no es la voz de una iglesia, no es la voz de un ministerio, sino que es la voz de Dios diciéndonos que viene muy pronto. En las casas, preparémonos para el tiempo que viene y nunca dejemos de orar. En Lucas capítulo 21, oremos para que seamos tenidos por dignos de ser librados de las cosas que vienen. Lo que estamos viviendo es una antesala a lo que viene, pero aquellos que estén siempre tratando de hacer la voluntad del Señor, buscando la santidad, van a irse con el Señor. Así que no te tomes vacaciones de Dios, búscalo más que nunca en tu casa. Y este próximo viernes nos vamos a encontrar otra vez para transmitirte algo de la palabra del Señor que te sea de edificación. No a nosotros, sino a tu nombre, oh Dios, damos siempre toda la gloria por tu misericordia y por tu verdad. Dios los bendiga. Creer es más que saber. Creer es prepararse,
Creer es estar listo. Tiempo de decisión. Un camino. Una voz.